Vamos a preguntarle todo lo que tenemos ganas y que ahora ahí que estamos viendo. Mayra, muy buen día, gracias por recibirnos. Muy buen día, chicos, ¿cómo están? Un placer tenerte con nosotros, te agradecemos este espacio y nada, que sepas primero que nos sentimos muy orgullosos. Claro que sí. Como salteños y argentinos, nada, de tu participación y contanos vos también cómo te sentís. La verdad que muy sorprendida por todo lo que estás generando. Muchas gracias por sentirse orgullosos. Yo me eduqué en Salta, crecí todo en Salta, así que estoy muy contento que todos los salteños se sientan parte de esto. Uh-huh. La verdad que, mira, yo justo estaba fuera del país, estaba trabajando fuera, volví el lunes y ahora como que me está empezando a caer un poco toda la ficha de lo que fue o de lo que está generando el Eternauta. Si bien antes me pasaba que me llegaban mensajes, no había podido ver la serie completa también, entonces no entendía mucho lo que estaba generando y para mí ahora es toda una sorpresa y estoy un poco anonadada con todo lo que sucedió. Mayra, o sea, ¿vos no terminaste de ver la serie? Sí. O sea, ¿todavía no la viste completa? No, ya la vi, pero en el momento en que se estrenó no la había visto entera, tardé un par de días porque estaba afuera. Claro. Y mientras tanto pasaba todo esto, ¿no? Todo el mundo le escribía y vos no entendías nada. Exactamente, como de repente me llegaban mensajes de amigos, de colegas con los que había trabajado anteriormente, que sabían que formaba parte de este proyecto, incluso mucha gente que admiro y respeto, porque me han enseñado mucho a lo largo de la carrera, y que te llegan mensajes como, es increíble el trabajo que hicieron, no lo puedo creer, la serie me encanta. ¿Qué hacías vos puntualmente en la película? Decía yo la coordinación de los vehículos de acción, pero más o menos contanos eso, ¿no? El detrás de escena. Básicamente los vehículos de acción en cualquier tipo de proyecto audiovisual son los vehículos que aparecen en escena o que tienen interacción con los personajes. Ajá. Okay. ¿Sí? Y encima en esta serie son fundamentales esos vehículos. Todo el tiempo. Sí. En el caso particular del Eternauta mi rol es el nexo entre el departamento de dirección, o sea, con el director, con los directores de arte y con los productores, lograr que los vehículos que requiere la serie o lo que describe en el guión lleguen a escena y que los podamos tener hoy en pantalla. Básicamente ese es mi rol. En el caso particular del Eternauta, que este rol, por lo general, suele ser acompañado con otras tareas. En el Eternauta era solo me encargaba de los vehículos. Claro. No tenía ninguna otra interacción más en el proyecto. Qué loco eso. O sea, vos te encargabas de que el vehículo aparezca en el donde tiene que estar en la posición correcta en esa escena. O sea, a ese nivel de especificidad hablamos. Sí, que el vehículo tenga la luz prendida, que el vehículo, por ejemplo, nos pasaba mucho muy profesional con esto, que los vehículos al ser antiguos no los podés tener tanto tiempo prendidos con las luces prendidas porque se te mueren las baterías, pero instantáneamente, porque el consumo es muy fuerte. Entonces se le hacía toda una intervención a los vehículos para que nosotros nos podamos conectar a 220 y estén enchufados y poder mantener la luz. Claro. También nos pasó que por la nieve, a tener tantos materiales y a trabajar con el Eco Snow, que es como una nieve plástica, hacía que los limpiaparabrisas de los vehículos se trabaran. O sea, originalmente lo que tuvimos que hacer es reforzar los motores y agregar incluso hasta 2 o 3 motores en cada vehículo. Creo que el Meari tenía 3 motores de limpiaparabrisas para que justamente en la escena no se viera que los limpiaparabrisas no funcionaran, digamos. ¿Cuánto tiempo les llevó a armar todo esto? El rodaje en total fueron 6 meses. Hace 6 meses estuvimos filmando, pero previo al rodaje, en todo lo que es una realización audiovisual, tiene la preproducción, que es lo que nos preparamos a filmar. Ahí es donde se eligen las locaciones, se eligen los vehículos, se elige cómo va a ser la nieve, o sea, como nos imaginamos
nos preparamos para salir a la calle. Claro. Mayra, vos sabés que escucharte es entender que todo es posible, ¿viste? Hay cosas que no resultan tan lejanas y como salteña te habrá pasado o no, porque claramente tenías una visión clarísima o la fuiste encontrando, pero siempre parece que todo queda lejos, el hecho de vivir en el norte, Salta y un montón de cuestiones, por más que se hacen cosas muy buenas también, así como en Argentina, digo, dentro de la Argentina, en Salta, pero contame esa previa, o sea, vos sos estudiante egresada de la UCASAL, ¿qué estudiaste? Porque hay mucha gente que quizás se sienta muy inspirada, por Claro. lo particular creo que hasta acá nos pasa, y nada, ¿cómo es esa búsqueda, no? De salir y decir, bueno, me abro al mundo. Sí, yo estudié en la Universidad Católica de Salta, estudié la carrera de Imagen y Sonido, hice también en paralelo la carrera de Producción y Dirección de Radio y Televisión, Sí. que en el convenio con el INSER. Claro. Me pasa que me cayó muy de sorpresa porque no lo sabía. En una de las notas me contaron que ya la carrera no existe y fue como, no lo podía creer, porque fue una de las carreras que básicamente me formó y, Claro. y también me llevó a estar haciendo este tipo de proyectos, ¿no? Sí. Y que uno se los imagina inalcanzables, ¿verdad? Yo tampoco me había imaginado que iba a estar trabajando en Eternauta. Ujú. Incluso hasta ahora me es un poco difícil de creer. No hace mucho que vivo en Buenos Aires también. Ajá. Solo ¿Cómo vivo fue en eso? Buenos- ¿Te fuiste por trabajo? ¿Te fuiste y dijiste, me voy a buscar? ¿Cómo fue el paso? En cierto punto sí, Ah. me pasó que es un poco y un poco. Ajá. Me llegó una propuesta de una directora de arte que conocí haciendo una película en Salta. Sí. Yo en el 2018 trabajé en la película Baduro Hogar, Claro. del director Sí. Rodrigo Moscoso. Sí. En esa oportunidad conozco una directora de arte llamada Mariela Rícodas, que es una directora de arte que trabaja mucho acá en Buenos Aires, y en un momento ella me propone irme a Buenos Aires Uf, a hacer una película. mirá. Ahí es como uno de los saltos. Y ya había tenido un par de propuestas previamente Ajá. de otras personas como diciéndome, cuando vengas a Buenos Aires, escribime que algo vamos a encontrar, una cosa así. Sí. Llego con Mariela Rípodas, hago toda una carrera con ella en lo que es la producción de arte Sí. o coordinación de arte, hasta que doy con otro salteño. Conozco a un salteño llamado Nano Sánchez Dávalos, Ajá. jefe de producción, con el que empecé a trabajar. Sí. Hice con él Santa Evita, Ajá. de Star Plus, protagonizada por Natalia Sí. Oreiro, que ahí es mi primer acercamiento a los vehículos de Tremendo. acción, Ajá. porque hice también la coordinación de vehículos en esa serie. Que ahí eran autos militares, si se quiere. Había autos militares y ahí nos pasó que teníamos autos de 1920 hasta 1950 y después tuvimos una tanda de 1970 con el regreso de Perón a la Sí. Argentina. ¿En qué año fue eso, perdón? Santa Evita fue en el 2021. Ok. 2021. Muy buena post serie, pandemia. recomendada. Y ese es como mi acercamiento a otros colegas Ajá. con los que trabajé en Santa Evita, que me llevan a la productora KS. Uno es Nicolás Polastri, que fue un compañero mío en Santa Evita, y la otra es Simón Bojar, Ajá. que me llevan a hacer el Reino 2 Claro. Ajá. a la productora Tremendo. KS. Ujú. Que ahí grabamos en Jujuy y ahí me vuelvo a grabar al norte, vuelvo a grabar a Jujuy y estoy después grabando en Buenos Aires. Wow. ¿Cómo se empezaron a abrir puertas? Claro, o sea, Qué viaje. es la convicción Claro. de decir, estoy haciendo lo que me gusta, lo estudiaste, alguien te abrió una puerta, otra persona te abrió una puerta, amigos, colegas, salteños, y empezás a expandirte, y bueno, hoy el Eternauta claramente es un datazo, pero dentro de todo esto que venís haciendo, ¿cuántos años tenés, Mayra? Yo tengo Ay, gracias, 34, me pasó que justamente cuando estoy haciendo el Reino 2, se empezaban a tener rumores del Eternauta. Ah. Se decía que en cualquier momento se comenzaba Pasaba. a grabar el Eternauta, y a mí cuando escuché ese rumor, me pasó que yo me acordé del Eternauta que lo había leído por primera vez Ajá. en el colegio, que Sí. llegó la historieta a la biblioteca del colegio. Mirá. Claro. Me pareció increíble
la historieta en ese momento. Y ahí hablando con mis compañeros, cuando vi más o menos de qué se trataba o entendía más o menos lo que iban a querer hacer o cómo la iban a querer filmar, yo dije, yo siento que me estoy poniendo una soga al cuello, pero quiero quiero encargarme del Eternauta de los vehículos de acción. Lo comento ahí como Lo tiraste vos, tremendo. Sí, yo lo tiré con una compañera, me acuerdo, con una compañera que pertenece a la productora, le digo, sé que le digo, Simo, sé que me voy a poner la soga al cuello, pero ¿sabes qué me gustaría ser la coordinadora de los vehículos del Eternauta? Pasado unos meses me llama uno de los productores y me dijo, te escribo porque vamos a grabar el Eternauta y queremos que estés vos y que te encargues. Tremendo. La revisualizaste, la tiraste, convencida, de eso también se trata, ¿no? Porque no es solamente lo que llega, sino mirá vos, tu parada, tu postura me parece súper importante, eso y destacable, ¿no? Claro, sí, la verdad que yo en un momento lo tiré como muy poco, o sea, como el deseo, como lo expresé como un deseo de que me gustaría hacerla porque me parecía un proyecto ya, o sea, ya sin saber cómo íbamos a filmar, ni de cómo se iba a hacer, ni nada, el Eternauta, todo lo que significa para no solo la parte cultural y política, sino la historia en sí. Hablábamos de una historia de ciencia ficción que no sabíamos cómo se iba a filmar en Argentina, claro, que ya se había intentado muchas veces antes y que no se había logrado, claro, pero bueno, formar parte de esto en ese momento me parecía una locura, así que incluso tuve que salir muy rápido de otro proyecto para poder involucrarme. Estaba haciendo Cromañón, creo que cuando me llegó la noticia, claro, Cromañón, o por ahí. Tremendo, claro, che. Wow. Ahora, esto, digo, aprendiste una banda de autos, supongo, también de autos viejos. Sí, ¿no? sí. Porque aparte, bueno, de los autos que vemos netamente en acción, también, o sea, vos te encargabas de los autos que forman como la muralla. Sí, en parte ahí es un trabajo muy en coordinación, sí, y esto es todo para destacar del Eternauta, que todo era un trabajo muy en equipo, o sea, todos dependíamos de todos. Entonces, acá era una coordinación con el departamento de arte, que trajeron a un que se llama un escenógrafo, digamos, que empezó a montar, a diseñar cómo iba a ser la muralla, y en parte mía era conseguir vehículos que vayan a la muralla. Entonces, cómo y ahí era empezar a ver el trabajo de chatarrería, y que también no solo, bueno, compro una chatarra o un auto chocado y lo metemos ahí, sino que todo eso lleva un trabajo de que hay que sacarle los motores, sacarle todos los fluidos para que no provocan ni un accidente, porque lo que tenía el desafío también la muralla es que bajábamos una camioneta desde esos vehículos. Es verdad, claro. Y ahí, porque toda la bajada de la camioneta es real. No, zarpado. Toda la bajada. Lo que tenía también mucho este proyecto, que muchas de las escenas que decimos seguro es un efecto visual, hay muchas cosas reales. El colectivo está dado vuelta realmente, lo tuvimos que dar vuelta, no una, sino varias veces. Ah, no, me jodés. Mirá vos. Sí, es tremendo. Sí. Claro, porque para quien no vio el Eternauta, hay una muralla hecha básicamente de autos, ¿no? Entonces, claro, es todo un desafío, porque en un momento hasta un tren lo choca, ¿no? O sea, es clave la muralla durante toda la... Exacto. Y también otra cuestión clave es un auto en particular que aparece. Estamos hablando del famoso Torino rojo. Sí. ¿Por qué esa elección? ¿Qué pasó ahí? Ahí fue como... Inicialmente en los guiones no iba a ser un Torino. Ajá. Me acuerdo que era un Taunus rojo coupé. Bueno, bien, igual. Y en un momento entre las charlas que tuvimos con los directores de arte, con cuando se empiezan a hacer las propuestas de los vehículos, porque, como te digo, todo en la preproducción se hace todo un trabajo de reuniones y búsquedas de a dónde vamos a querer filmar o cómo lo vamos a querer filmar. Están estas charlas de devolución de cosas, por ejemplo, de presentación y devolución de cosas. Entonces estaba el Taunus rojo, pero siguiendo un poco con la línea de
de todo lo nacional, ¿no? De la todo argentinidad. Lo que de industria nacional. Y el DF, el director de fotografía, que es Gastón Giraud, muy fanático de los vehículos, con él empezamos a tener muchas charlas también de a ver qué vehículo queríamos o qué improntas queríamos lograr encontrar. Y ahí surgió, y yo en un momento tenía como un catálogo de vehículos, se hace como un catálogo en donde vas presentando, esto podría ser, mira, si no está el Taunus rojo, está esta variable, que me acuerdo que estaba el Torino, empezó a aparecer el Torino, hablamos en un momento de un Rambler Ambassador, pero bueno, era muy importante que fuese coupé. Entonces empezó a aparecer este Torino, vimos que era como ICA, Industria Nacional. Sí, total. Y ahí fue como, vamos, tiene que ser el Torino, y fue el Torino. Era ese, sí, tremendo. Sí, fue golazo. Mayra, ¿qué le diríamos a aquellos que nos están viendo? No sé, alguien que también son tantos... tantos salteños, salteñas que estudian, que sueñan a lo grande. A vos te está pasando, ¿no? Entonces no quiero dejar de pellizcar eso que está ahí adentro y que por ahí necesita un empujoncito. Yo digo que, bueno, yo toda la carrera la hice en Salta. A veces uno cree, incluso yo lo creía, que para estudiar y trabajar en grandes producciones había que ir sí o sí a Buenos Aires, o había que estudiar sí o sí en Buenos Aires. Yo soy una de la primera camada de imagen y sonido. Siempre digo como los conejillos de India, pero bueno, estamos un poco acá. Y me parece que es como buscar el horizonte. No hace falta salir corriendo de la provincia. Mis primeras películas las hice en la provincia. La primera peli en la que trabajé fue de Bárbara Sarasola, y yo estaba cursando todavía en la universidad en el último año, y después se siguió produciendo en Salta. Entonces eso a mí me permitió también formar y llegar a estos nexos y a estos vínculos que hoy están en Buenos Aires y que me permitieron también hacer mi carrera acá. Que ahí sí destaco y que siento que está haciendo ahora el gobierno por lo menos el gobierno de la provincia de Salta, no así el gobierno nacional, que es el impulso de a través como los programas que salió, creo que el programa IDEA, que permiten la financiación a proyectos audiovisuales. Después también tienen creo que concursos para la producción de cortometrajes o de películas y demás. Eso es muy importante que siga existiendo, porque todos los técnicos y todos los actores pasamos por ese tipo de proyectos para llegar al Eternauta. Tremendo, claro. Muy importante. Bruno Stagnaro, sus primeras películas fueron financiadas por el Inca, entonces para que aparezca un Bruno, para que aparezca Mayra, se necesitó previamente un poco el apoyo del gobierno, de las políticas de Estado. Fomento, claro. Es muy clave lo que estás diciendo. Sí. O sea, por un lado tu ímpetu, sí, vos decías, ¿no? Como tu convicción, tu habilitarte a hacer nexos, a aprovechar oportunidades, a capacitarte, pero por otro lado también esa cuota que de tener un estado presente a nivel cultural, ¿no? Y artístico, porque que no quede relegada la cultura por ahí a nada, en los términos que por ahí hoy se habla, ¿no? Así que importantísimo también subrayar eso. Por más Mayras, queremos más Mayras en todos lados, en la Mayra manía. Ahora ya renovaste meta, estás disfrutando del proceso. ¿En qué instancia estás, dirías? Ahora, después del Eternauta, el Eternauta se grabó en el 2023, tuvo un par de proyectos nuevos. Hice la segunda temporada de División Palermo 2. Zarpado. Wow. Sí, esa la grabamos el año pasado, y después hice una película que es dirigida por Mariano Cohen, que son los creadores del Encargado. Es una película protagonizada por Franchella, se llama Homo Argentum. Me fui a filmar una película a Paraguay y ahora arranco un proyecto nuevo de época la semana que viene. ¡Wow! Un nuevo desafío. Qué tremendo. Para agenda llena. Tremendo, o sea, Agradezco mucho tener la agenda llena. Agradezco mucho, no ha pasado así a muchos de los compañeros.
Por eso me parece muy importante como para que esto siga funcionando, siga habiendo más gente. Digo, todos mis compañeros, todos el elenco, todos pasamos por una película argentina, todos hemos tenido el vínculo con grabar una película financiada únicamente con el Inca, que también es para destacar que no solo el Inca sirve para pagar a los actores y a los técnicos. Digo, se contrata catering, se contratan transportes, se pagan hoteles, es como toda una economía circular que no solo muere en la plata que se llevan los técnicos y los productores, que a veces los productores Inca no ganan plata, digamos, solo mueven la economía. Claro. Clave eso. Muchos dicen que el Eternauta, los números del Eternauta, claramente, imagínate, se alquilaron 600 vehículos, se pagan a 600 dueños de vehículos, se compran autos, se alquilaron grúas para transportar muchos autos antiguos. Claro. Se pagó todo un equipo de limpieza para limpiar la nieve, la sal, todo lo que se utilizaba. Se contrataban grúas para elevar las pantallas. Es una banda, sí. Sí. Había que dar de Es comer mucho. a 150 personas todos los días. O sea, Claro. No, es que es increíble, entras Es todo a un hilar movimiento. fino y decís, por eso también poner en valor lo que es, vos decías, la posibilidad de que todos hicieron algo a nivel local, ¿no? Tuvieron la posibilidad de hacerlo y ahora de redoblar la apuesta con el Eternauta y que sea noticia mundial. Por eso por ahí sale gente, bueno, en su formación a hacer una crítica, pero muchas veces digo, ay, me genera tanto, me choca tanto cuando veo eso, ¿no? Pero lo bueno es que también hay muchos que ven el otro, lo ven de otra manera, logran dimensionar y que tiene que ver con todo lo que vos estás diciendo, así que doblemente lo ponemos en valor y esperamos que esto te siga pasando, ¿eh? Es un placer haber conversado con vos, Mayra, y bueno, lo que necesites estamos a disposición. Claro. Y seguramente te seguiremos de cerca los pasos para seguir difundiendo toda tu labor, porque eso también hace que este efecto se multiplique y que estas cosas sigan pasando. bueno, muchas gracias. De mi parte también lo que necesiten. Cuando quieran podemos hablar. Agradecer a la familia que está en Salta, que me está siguiendo. Bancando, está la familia Sí, acá. sí, está toda la familia allá. Agradecer esas partes cuando uno no está presente porque está filmando acá, me pasaba en el Eternauta, no fui casi en todo el año, así que bueno. Claro, agradecerles mirá todos los siempre la sacrificios compañía. también. Claro, y que, bueno, beso grande a todos, a los amigos que no veo por estar filmando. Claro. También en Salta me pasaba, no puedo, me tengo que ir a grabar sí, es afuera. súper sacrificado, sí. Son carreras que, claro, te demandan que estés al 100%, muchas veces todo el tiempo, decías 24/7, y en este caso, un año sin tu familia, sin los amigos, nada, es parte de eso que estabas comentando y te agradecemos que nos cuentes también el detrás de escena, porque está bueno poder conocer estas historias, ¿no? Tienen que ver también. Sí, el Eternauta fue uno de los proyectos que más largo tuve, entonces, y como que trabajé mucho más tiempo, y pasaba también que era, como te decía, muy demandante, entonces por momentos llegaba a mi casa, me acostaba a dormir 2-3 horas, me pegaba un baño, me pasaban a buscar y dormía en la hora de viaje que tenía Claro. en la locación, y era así durante un mes. Muchos compañeros dormían muy poco también, así que fue un trabajo muy grande entre todos le pusieron lo mejor y así fue como llegamos a esto. Gracias, Mayra, muchísimas gracias y felicitarte nuevamente por esto y por todo lo que seguirá pasando, porque ha quedado clarísimo que Sí, total. hay talento, Qué lindo hay capacidad tener y todo. salteños representándonos a niveles mundiales. Mundiales, exactamente. Hermoso. Mayra Juárez con nosotros y